en función de cómo vos las planteás. Raúl, Sí, está ¿cómo bien. estás? Buen día. Buen día, pero no los veo. ¿Ustedes me escuchan? Nosotros te escuchamos perfectamente, ¿sí? Bueno, Eh, ok. no nos ves, no nos ves. No los puedo ver. Bueno, está bien, saquémoslo así, Raúl, para no demorar. Estábamos discutiendo, estaba hablando con Ricardo Foster primero, y después estábamos hablando nosotros, a partir de lo que nos dejó Ricardo, y yo hacía referencia a, a lo que fue tu participación anoche en GPS, que lo puse especialmente, fue muy cortita, pero vos pusiste en la consideración algunas cuestiones que me parecen interesantes. ¿Sí? Eh, ¿Podemos avanzar sobre eso? ¿Sí? ¿Te parece? Sobre lo de anoche que quedó, no digo inconcluso, pero era para profundizarlo un poquito más. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver con Sí, el por presidente? ¿Y qué supuesto. tiene que ver con esto que estamos de alguna manera discutiendo con Fito? ¿Sí? Ahí estás, Ahí está, ahí te Raúl. estamos Ok. viendo. Bueno, Wow. bueno, contame un poquito, Raúl, lo que Bueno, midieron. nosotros lo que hicimos fue lo siguiente. Es algo que venimos haciendo todos los meses, que es cómo cubre la gente sus gastos mensuales. Entonces, independientemente de que se haya ajustado o no en el último tiempo, le decimos, este mes usted pudo cubrir los gastos mensuales con sus ingresos y ahorrar, pudo cubrir los gastos mensuales con sus ingresos, pero no pudo ahorrar, tuvo que utilizar ahorro para cubrir los gastos mensuales, tuvo que endeudarse para cubrir. O sea, hay cuatro categorías. Me alcanzó y ahorré, me alcanzó y no ahorré, no me alcanzó y tuve que endeudarme o no me alcanzó y tuve que usar ahorros. Esas cuatro categorías. Sí, Bueno, 23 puntos, 23% de los encuestados pudo ahorrar. 30% pudo cubrir los gastos mensuales, pero no le sobró para ahorrar. Esos dos dan 53%. O sea, la mitad de la población llegó a fin de mes ahorrando o no ahorrando, pero sin tener ni que pedir prestado ni usar ahorros. Ahora, tuvo que utilizar ahorros el 16,6 y tuvo que endeudarse el 29,4, son más o menos 30 más 17, 47%. La otra mitad de la población tuvo que endeudarse o tuvo que utilizar ahorros. Y acá viene el gran tema, sí. que es esto, ¿qué pasa con los votantes en las generales de cada uno de los tres candidatos? Vamos a los votantes violetas. La mitad de los votantes violetas dicen que pudo ahorrar. El 30% dice que cubrió los gastos pero no pudo ahorrar y el 15% dice que tuvo que utilizar ahorros. O sea, el 15% de los que votaron a Javier Milei dicen que tuvo que utilizar ahorro, el 8% que tuvo que endeudarse. O sea, arriba del 20% de los votantes de Milei en las generales no llegaron cómodos a fin de mes. Peor están los votantes de Patricia Bullrich. El 50% llegó a fin de mes sin poder ahorrar, pero un 12% y un 9% tuvo que utilizar ahorros o endeudarse. Es decir, los propios votantes están en situación complicada desde el punto de vista de la economía personal. Y cuando uno mira la variación en el tiempo, digamos que en el mes de septiembre del año pasado, Sí. el 45% pudo cubrir los gastos sin ahorrar y ese 45% este mes es 30%. Ajá. Es O muchísimo. sea,
se cayó la cantidad de gente que pudo cubrir sus gastos aún sin ahorro y subió la cantidad de gente que tuvo que endeudarse para cubrir los gastos. También es 30% y estaba, digamos, en julio del año pasado en 21, ahora es 30. O sea, la gente, a pesar de haberse ajustado en su economía personal, está sintiendo el ajuste. Entonces dijimos, bueno, pero si está sintiendo el ajuste, ¿qué pasa con las expectativas a futuro? Porque lo que mantenía vivo, o sigue manteniendo vivo, el caudal de Javier Milei son las expectativas a futuro. La gente te dice, bueno, estamos mal, pero vamos a estar bien. O te dice, estamos mal, pero nunca estuvimos bien antes. También estábamos mal antes. Entonces le preguntamos si respecto al futuro de la economía, sus expectativas mejoraron o empeoraron el último mes. 30% dicen que mejoraron y 50% dice que empeoraron. Sí. Después hay gente que dice que no cambió las expectativas. ¿Y qué importancia tiene esto? El pasaje de febrero a marzo. El pasaje de febrero a marzo es que empeoraron las expectativas en febrero 45 puntos, en marzo 50. Que mejoraron las expectativas en febrero 42 puntos, en marzo 30. Se Sí. cruzaron las curvas y hay una pérdida de expectativas a futuro. Y esto es un debilitamiento en el soporte de opinión pública para Javier Milei. ¿Cuándo empezó esto? Tiene un inicio que fue la estafa El Libra, 14 de febrero fue eso. exactamente. Ese fue el inicio de pérdida de credibilidad y de considerar que eso fue una estafa. Y después lo que hicieron es generaron en la opinión pública la sensación de que estaban desesperados por el crédito del Fondo Monetario Internacional o por el nuevo programa del Fondo Monetario Internacional. Y eso a través de apariciones de Javier Milei, de apariciones del ministro Caputo, digamos que en lugar de tranquilizar a la gente, lo que hicieron fue transmitirles que estaban muy ansiosos por el crédito. Y eso, digamos, es una Es, buena, es es un- una, perdón, mala sensación. Digo, no sé si lo dijiste o no, pero yo lo sumo, porque anoche te escuché con detenimiento porque sabía que íbamos a hablar hoy, ¿no? El hecho de que el gobierno haya intentado por todos los medios, eh, lícitos e ilícitos, lograr el número necesario para aprobar los pliegos del hijo y García Mansilla. Parece ser una cuestión muy técnica, pero tuvo mucha relevancia porque obviamente los medios de comunicación se dedicaron a mirar lo que pasaba en el Congreso. No es un elemento más que se suma a un esfuerzo denodado de parte del gobierno con resultado trunco o resultado adverso, digo, ¿no? ¿Se suma o no se Bueno, suma? ¿Sí? sí, digamos, es una derrota para el gobierno, eso es indudable, pero digámoslo que los apoyos o la reticencia en el apoyo, la gente la mira desde el punto de vista económico. Lo único que sostenía la esperanza era la economía. El Ajá. hecho de haber bajado la inflación, vos fijate que solo por bajar la inflación se pasó del 50 y pico de pobreza al 38. Claro. Y no es que aumentó los ingresos, lo único que pasó es que la inflación se redujo a 2, 3 puntos. Sí. Entonces la gente vive el apoyo, la quita del apoyo en función de sus expectativas económicas personales.
el tema de los jueces en la Corte, del Yo, hijo de pará, García no, Mantilla, detengámonos un segundo en el tema inflacionario. Yo creo que la gente en general tiene necesidad de creer. Tiene necesidad de creer. Es muy difícil vivir sin tener por delante la esperanza de algo. Entonces, la inflación, que era un elemento decisivo, es decir, el gobierno logra frenarla. Yo creo que es más nominal que real. Es decir, que es mucho más ficticio que cierto, lo de la baja de la inflación, ¿sí? Por cómo se mide, por un montón de factores. El tema es que eso por un momento le sirvió, pero yo creo que ya ni eso le sirve. Yo creo que está en un estado de decadencia, sinceramente sí, lo digo. efectivamente, yo te digo que uno de la que tuvo una buena percepción de eso fue Cristina el día que dijo, che, Milei, te dieron vuelta el reloj de arena. Es decir, Sí, empezó la etapa del deterioro. Efectivamente, eso es así. La gente también se hartó un poco del personaje. Digamos, ese personaje alocado, histérico, claro, que este, causaba simpatía, ya no. no, No está en el Quilmes efectivamente, se Rock. cansó del personaje. Recién hablábamos con Julio Bárbaro también, y él me decía, porque el tema es el siguiente, que Milei está en crisis ahora, que hay enfrente, ¿no? Me decía, sin Cristina hay posibilidades, con Cristina no hay posibilidades, ¿sí? Digamos, de la conformación de una alternativa de futuro que la gente la tome como válida. ¿Qué opinas de eso, Raúl? Sí, es muy difícil la construcción por parte de Cristina de un frente democrático para tratar de reemplazar. No, en las de medio término eso no se va a dar seguro porque son elecciones legislativas y los candidatos los ponen Sí, los oficialismos en cada provincia, digamos. Esto se puede pensar en una construcción de ese tipo recién para las elecciones presidenciales del 2027. Sí, no Cristina ayuda. puede liderar un grupo duro como el de la Cámpora, pero no puede liderar un frente democrático porque no tiene la confianza del resto de la política, digamos. O sea, primero que Cristina nunca convocó, es la antítesis en mirándolo desde ese punto de vista a Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, bueno, propuso a Cobos como vicepresidente, hizo el radicalismo K, incluyó a los movimientos sociales, digamos, era convocante. Cristina ha sido más bien excluyente. Sí. Y ahora está con un conflicto serio con Axel Kicillof, que no tiene solución a través de la unidad, porque sería una unidad que la gente no cree, porque ya el conflicto, Ya está. digamos, se profundizó lo suficiente. Si el día de mañana dice, bueno, estamos en el mismo, la única chance es que un grupo de gobernadores puede ser como un candidato, este, un grupo de gobernadores que puede estar incluido Axel Kicillof dentro de ese grupo de gobernadores. Hay una Puede estar movida, incluido Sergio Massa también dentro de ese grupo, sí, pero la veo difícil a Cristina. Cristina en última instancia lo que puede hacer es dar el apoyo, pero no tomar la iniciativa, digo, hay un grupo de porque la gobernadores, experiencia de Alberto fue terrible y de eso se quiere escapar Axel. claro, Axel no quiere ser el elegido de Cristina, quiere ser el elegido de la gente. no, claro, es decir, yo recuerdo que en el año 2018 hubo una reunión de todo el justicialismo como nunca vi en San Luis, en La Pedrera, donde se acuñó el AI 2019, ¿sí? Y me acuerdo que se había establecido que había que haber
o se tenían que hacer elecciones internas para legitimar el candidato. Y todo el mundo estuvo de acuerdo. Después Cristina terminó, en ese momento estaban todo el kirchnerismo y todo el peronismo, todos, como nunca pasó, ¿sí? Sin embargo, después a último momento Cristina terminó eligiendo a Alberto Fernández y bueno, y esa posibilidad de legitimar el candidato a través de una elección interna quedó trunca. Claro. Pero bueno, eso es lo que marca la historia. De cualquier manera, hoy la realidad nos impone tratar de ser capaces de construir una alternativa diferenciadora a la de Milei. Me parece que aquellos que no estamos de acuerdo con Milei tenemos que apoyar o tenemos que generar la manera, la forma como para que eso se concrete, ¿no? Digo, Sí, ese proceso de construcción se va a ver, va a empezar después de las de medio sí, término. claro, sí, seguro. Vos pensás que Cristina, digamos, de alguna manera critica al peronismo de Catamarca en la figura de Jalil, critica al peronismo de Tucumán en la figura de Jaldo, eh, el, el cordobesismo, el peronismo cordobés. Es muy difícil que Cristina aglutine, tiene que surgir alguna otra figura. Y hay gente como para iniciar una construcción así, que la tiene que iniciar con un programa, no la puede iniciar en el aire. No, Tiene no, que presentar un proyecto de país posible. claro. Bueno, eso es lo que yo creo que va a ocurrir después de las elecciones de medio término. Raúl, te mando un abrazo y te agradezco este ratito de charla. Gracias, gracias, No, al contrario, gracias a ustedes y mucho éxito. gracias, adiós. Bueno, Adiós. Raúl Timerman, siempre sensato, Raúl, ¿no? ¿Eh? No, y las mediciones, ¿viste? Todas tan meticulosas que van, bueno, todo eso va dando Vos ciertos conocés a alguien, síntomas. digo, a ver, vamos a ponernos todos, digo, ¿conocés a alguien que haya podido, salvo situaciones extraordinarias, haya podido solventar los